Estática, parte 2, fuerza resultante. Habitualmente, un cuerpo puede estar sometido a la acción de más de una fuerza. Hablamos de un sistema de fuerzas. En estos casos, el efecto conjunto puede reemplazarse mediante una única fuerza, que produce el mismo efecto que todas juntas. Hablamos de la fuerza resultante del sistema, la que resulta de sumar todas las fuerzas actuantes en el sistema y mantiene el mismo efecto. Como las fuerzas son magnitudes vectoriales, cuando decimos suma de fuerzas, hablamos de una suma vectorial, es decir, sumando todas las características del vector: módulo, dirección y sentido. Método gráfico de suma de fuerzas. Cuando dos o más fuerzas están aplicadas sobre una misma dirección, decimos que son fuerzas colineales. Tienen la misma línea como dirección. Si se cortan en un punto, se denominan fuerzas concurrentes. Vamos a representar gráficamente dos fuerzas. Una fuerza de 40 Newton formando 45 grados de la horizontal y hacia arriba a la derecha. Para eso lo primero tenemos que tomar una escala, 10 Newton por centímetro. Es decir, cada segmento de un centímetro representará una fuerza de 10 Newton. Tomamos la horizontal, que es la referencia, 45 grados desde la horizontal la dirección de esta fuerza, y un segmento de 4 centímetros representará los 40 Newton. En ese segmento tiene que estar incluida la flecha que nos marca el sentido. Vamos a representar ahora una fuerza de 25 Newton, 90 grados de la horizontal hacia arriba. Repetimos el procedimiento. Los 90 grados desde la horizontal nos dará la dirección y 2,5 centímetros representarán los 25 Newton de su módulo, incluyendo en esos 2,5 centímetros la flecha que nos marca el sentido. Podemos ver que estas dos fuerzas, como particularidad, tienen que se cortan en un punto. Si quisiéramos hallar la fuerza suma entre estas dos, deberíamos aplicar algún método que nos permita sumar vectores. Método del paralelogramo. Nos permite sumar dos fuerzas concurrentes en un punto, como estas que acabamos de dibujar, que se cortan en un punto. Para realizarlo simplemente debemos graficar ambas fuerzas aplicadas en el mismo punto, manteniendo su módulo según la escala elegida, la dirección y el sentido. Como vemos ahí en la figura, hemos trasladado las fuerzas, pero ahora coincidiendo en su punto de aplicación, manteniendo módulo, dirección y sentido. Para realizar este método que nos permita hallar la fuerza suma, debemos trazar por el extremo de la fuerza 1 una dirección, una recta con la misma dirección que la fuerza 2. Y por el extremo de la fuerza 2 vamos a trazar una recta paralela a la fuerza 1. Fíjense que entre estas rectas auxiliares y las fuerzas queda dibujado un paralelogramo que hace referencia al nombre del método. La fuerza resultante queda definida desde el punto de aplicación de ambas fuerzas hasta donde se intersecan estas rectas auxiliares. Esa será la dirección de la fuerza resultante. El módulo será el largo que tenga este segmento, que según la escala nos dirá cuál es el valor que va a tener. Y el sentido hacia donde se intersecan estas rectas auxiliares. En este caso, según la escala que veníamos trabajando, nos dice que esa fuerza suma o resultante es de 54 Newton. Vamos a representar gráficamente ahora 4 fuerzas. De igual manera, para poder representarlas necesitamos toda la información: módulo, dirección y sentido. Vamos a necesitar una escala, vamos a seguir usando la de antes. Como las direcciones están referidas a la horizontal, trazamos la horizontal. El ángulo de 45 grados nos dará la dirección. 4 centímetros de segmento nos dará el módulo, teniendo en cuenta siempre que la flecha tiene que quedar incluida en esos 4 centímetros y va al final del segmento. De igual manera vamos a representar esta fuerza de 25 Newton, 90 grados desde la horizontal hacia arriba. Tomamos
el ángulo para encontrar la dirección, 2,5 centímetros de segmento representarán nuestros 25 newton. Esta tercera fuerza de 35 newton y 270 grados desde la horizontal hacia abajo, encontramos la dirección y 3,5 centímetros representarán nuestra fuerza con el sentido hacia abajo. Y ahora esta cuarta fuerza de 30 newton, 180 grados desde la horizontal, quedarán representados por un segmento de 3 centímetros. Recuerden que la flecha que marca el sentido, que en este caso es hacia la izquierda, tiene que estar incluido en ese segmento y va al final. Como podemos ver, si quisiéramos hallar la fuerza suma de todas estas cuatro, no podríamos aplicar el método del paralelogramo directamente, o tendríamos que ir sumando de a dos. Pero a su vez podemos ver que la fuerza 2 y la fuerza 3 no se cortan, son paralelas o colineales. Método del polígono. El método del polígono nos permite sumar más de dos fuerzas simultáneamente, sean colineales o concurrentes. Para realizar este método, simplemente tendremos que graficar una fuerza a continuación de otra, manteniendo su módulo, su dirección y su sentido. Fíjense, ahí representamos la fuerza 1 manteniendo las características del vector según la escala. A continuación, la fuerza 2. A continuación, la fuerza 3, siempre manteniendo módulo, dirección y sentido. Y por último, la fuerza 4. La fuerza resultante de la suma de estas cuatro fuerzas queda definida por el segmento que une el punto de aplicación de la primera fuerza hasta donde termina la última fuerza que graficamos, en nuestro caso la fuerza 4. Ese segmento nos marca la dirección de la fuerza resultante, la longitud del segmento según la escala nos indicará su módulo, y el sentido de la fuerza resultante es hacia la última fuerza de las graficadas. Según la escala, nuestro segmento representa una fuerza de 20 newton. Vamos a tomar un ejemplo concreto, como el sistema formado por los resortes de la figura. La fuerza que hacen se cortan en un punto, tenemos un anillo que une los resortes por medio de sendos hilos. Determinaremos gráficamente la resultante entre ambos. Los resortes son los mismos que utilizamos en el video de medición de fuerzas, por lo tanto tenemos como dato cuál es la constante de elasticidad de los mismos. 0,5 newton por centímetro. Esto quiere decir que por cada medio newton de fuerza que le aplicamos al resorte, se está estirando 1 centímetro más. Como vemos en el video, cuando no hay fuerzas actuando, los resortes llegan hasta la posición 11 de la regla. Pero a medida que vamos tirando del anillo, los resortes se estiran, lo que implica que están haciendo fuerza en sentido contrario. Después de aplicarle cierta fuerza, podemos ver que el resorte de la izquierda, al que vamos a llamar F1, alcanzó los 16 centímetros, es decir, desde la posición inicial se estiró 5 centímetros. Y el de la derecha, que vamos a llamar fuerza 2, marca 17 centímetros, es decir, desde la posición inicial un estiramiento de 6 centímetros. Pero como sabemos cuál es la constante de elasticidad, y sabemos que la constante de elasticidad es la proporción entre la fuerza aplicada en un resorte y cuánto se estira, sabiendo esta constante y cuánto se estiró, podemos determinar el valor de la fuerza que está haciendo el resorte. En el caso del resorte que llamamos fuerza 1, está haciendo entonces una fuerza de 2,5 newton. De igual manera, el otro resorte, el que llamamos fuerza 2, está haciendo una fuerza de 3 newton a partir de conocer cuál era el estiramiento. Del video también podemos observar que la dirección de cada uno de estos resortes, el de la fuerza que llamamos 1, marca, según el transportador desde la horizontal, 132 grados. Y el de la derecha, que llamamos fuerza 2, marca 55 grados desde la horizontal. Ya tenemos toda la información para reproducir gráficamente el par de fuerzas concurrentes y hallar la fuerza resultante. Para eso lo primero que tenemos que hacer es fijar cuál es la escala. Vamos a usar una escala de 0,5 newton por centímetro, es decir, cada segmento de 1 centímetro representará una fuerza de medio newton. Como las fuerzas están referidas respecto de la horizontal, trazamos una horizontal de referencia.
ubicamos la dirección de la fuerza 1, los 132 grados desde la horizontal, y con un segmento de 5 centímetros según la escala representaremos el módulo de esta fuerza, con el sentido hacia arriba a la izquierda. Lo mismo para la fuerza 2, hacia arriba a la derecha, 55 grados, con un segmento de 6 centímetros según nuestra escala. Ahí tenemos representada la fuerza que hacían los dos resortes. Vamos a aplicarle el método del paralelogramo para ver cuánto vale la fuerza resultante. Por el extremo de la fuerza 2 trazamos una paralela a la fuerza 1 y por el extremo de la fuerza 1 una paralela a la fuerza 2. Ahí se formó el paralelogramo. La fuerza resultante es o queda definida desde el punto de aplicación de ambas fuerzas hasta donde se intersecan estas rectas auxiliares. Según la longitud de este segmento, nuestra fuerza resultante según la escala es de 4,25 newton. Veamos ahora cómo lo representaríamos en una hoja en papel, cómo lo tendríamos que hacer. Tomamos la escala, la horizontal de referencia, el punto de aplicación, tomamos la dirección, los 132 grados, el segmento de 5 centímetros que representa a nuestra fuerza 1, ubicamos la segunda dirección de 55 grados y el segmento de 6 centímetros que representa a nuestra fuerza 2. Ahora trazamos las paralelas a cada una de las fuerzas por donde terminan ellas y hallamos la fuerza resultante que tiene una longitud de 8,5 centímetros, lo que representa, según nuestra escala, 4,25 newton. Y de esta manera aplicamos el método del paralelogramo y hallamos cuánto vale la resultante entre las fuerzas que hacían los dos resortes.